Sabes de mi Cristo, sabes de su amor, sus brazos te aguardan para darte siempre protección. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. I'd like to stay here longer than men's allotted days, and watch the fleeting changes of life's uneven ways. But if my Savior calls me to that sweet home on high, I'll live with Him forever in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory, glory by and by. I'll tell and sing love story, tell love story there on high. There with my dear Redeemer, there no more to die. Oh yes, I'll live in glory, glory by and by. The end I know is nearing, by faith I look away to yonder home supernal, the land of endless day. I'll cling to Him forever and look beyond the sky, and live with Him forever in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory, glory by and by. I'll tell and sing love story, tell love story there on high. There with my dear Redeemer, there no more to die. Oh yes, I'll live in glory, glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. I'll tell and sing love story, tell love story there on high. There with my dear Redeemer, there Hermanos, buenas noches.
Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a esta transmisión que lunes con lunes, hermanos, estamos haciendo. Sean bienvenidos a este su programa, Las Sendas Antiguas. Hermanos, me da mucho gusto, hermanos, de poder estar nuevamente con ustedes, de que ustedes estén conmigo. También me da mucho gusto. De que podamos, hermanos, pasar un buen momento estudiando acerca de la palabra de Dios. Y qué mejor que lo hagamos, hermanos, a través de estos tiempos, todos juntos. Y por supuesto que lo hagamos, hermanos, en armonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, gracias por estar con nosotros, hermanos. Gracias por estar conmigo. Les mando saludos a todos ustedes que se reportan, hermanos. A la hermana Zuli Prado. Saludos al hermano Pablo Salazar, hermana. Saludos a la hermana Marlene González, hasta Colombia. También le mandamos saludos. A nuestro hermano Leonardo Méndez, en el área de Dallas Fort Worth, en Texas. Le mandamos también saludos. A nuestra hermana o hermano Bro Yesana, le mandamos saludos también. A la hermana Mariana López le mandamos saludos. A nuestra hermana Juanita Chávez, Dios le bendiga, hermana. Al hermano Arturo Valladolid Torres, ¿verdad? También le mandamos saludos, hermano. Dios le bendiga. Hermano, a la hermana Lupita García Ramos, también, por supuesto. Al hermano Miguel Guerrero le mandamos saludos hasta a Guanajuato, León, Guanajuato. Al hermano, a la familia Vargas Ramírez le mandamos saludos. A Areli, a Polet, a Juan David, por supuesto, le mandamos saludos a todos ellos. A la hermana Paloma también le mandamos saludos. Ellos son miembros, hermanos. Ella también es miembro de la iglesia aquí en Plateros 213. A la hermana Luz Nelly Ríos Moreno. Al hermano Daniel Esparza. Hermano, Dios le bendiga. A la hermana Claudia Márquez también le mandamos saludos. Ahorita, enseguida, hermana, que hagamos la oración, vamos a considerar a la hermana Rosy Mar Hernández. Saludos a la hermana Trini. Dios le bendiga, hermana. Un gusto poder nuevamente contar con su presencia. Un abrazo, un beso a mi mamá, Isabel Flores. Dios le bendiga, mamá. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Le mandamos saludos a la hermana Sandra Mite Quinto. También le mandamos saludos. Dios le bendiga, hermana. Gracias por sus palabras. Esperemos que sean de provecho, hermanos, para nuestra vida espiritual. A la hermana Tere López, también, que es miembro en la iglesia en Plateros 213. Y al hermano Jarik Pérez, es en Tabasco, hermano, donde radica. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermana Juanita Arias, del Paso y el Guayabal, hermana. Dios le bendiga también. Y la hermana Terry Vargas. Hermanos, gracias por estarnos acompañando. Gracias por reportarse. Hermano Ismael Franco, gracias por estarnos acompañando en esta ocasión nuevamente. Y pues es un gusto, hermanos, que estén con nosotros. Es un de aliento para su servidor, para que podamos seguir adelante, hermanos, compartiendo la palabra de Dios, esperando que puedan ser estudios que puedan ser aplicables, hermanos. Tengamos la voluntad de aplicarlos en nuestras vidas. Entonces, les animo, hermanos, para que lo sigamos haciendo y poder compartir. Les sigo animando, hermanos. Dígale al predicador donde usted se reúne que hable de este tema de lo que es la disciplina. Por favor, dígale para que el hermano también tome tiempo. Y estos temas, hermanos, son realmente temas muy básicos. Temas muy sencillos, básicos, y que no deberían de faltar, hermanos, en ningún hogar, no debería de faltar en ninguna iglesia, por supuesto. Entonces, vamos a darnos prisa, hermanos. Vamos a darnos prisa. Hoy tengo también que desconectarme temprano. Les suplico, hermanos, les suplico que pueda compartirlo con más personas para que podamos llegar a más hermanos. Es seguro, hermanos, que vamos a que necesitamos de estos temas, hermanos. Realmente los necesitamos. Entonces, esto no estoy diciendo que ya es toda la sabiduría, hermanos, todo lo que deberíamos aprender. Realmente siempre tenemos limitantes por lo que es el tiempo. Pero estoy seguro, hermanos, que si usted se lo comenta al predicador donde usted se reúne, que sería lo viable, estoy seguro, hermanos, de que él también podría hacer un mejor trabajo que su servidor y poder ampliar estos temas. Entonces, vamos a dar paso, hermanos, a lo que es la oración. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude, que nos bendiga.
para que podamos, hermanos, estar en esto. Entonces, vamos a orar, por favor. Incline su rostro. Le animo para que cierre sus ojos y podamos concentrarnos todos juntos. Evite, hermanos, el estar por ahí curioseando en el internet, sino que vamos a disponernos, hermanos. Vamos a disponernos para que podamos estudiar, hermanos, este tema, esta oración, para que la podamos hacer como se debe, hermanos, con reverencia, con mucho cuidado. Bueno, vamos a orar entonces. Oremos. Amante Señor y Dios, Rey de reyes y soberano del universo entero, tú que moras en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Hermoso Señor, te damos gracias por tu gran misericordia que derramas día tras día sobre nosotros. Sabemos, Señor eterno, que son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Padre bendito, también porque tenemos la oportunidad de poder conectarnos a través de estos medios. Te suplicamos que el mensaje que se ha de vertir sea uno, Señor, que en primer lugar vaya en armonía con tu palabra. Que este siervo tuyo, Señor, sea solamente eso, una bocina a través del cual tú vas a vertir tu palabra. Te suplicamos también, Señor eterno, que bendigas a cada uno de los oyentes, que les des un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón, Señor, que sea tierra fértil. Y te pedimos, buen Dios, que también nosotros seamos prontos no solamente para escuchar, sino también para que seamos practicantes de este maravilloso mensaje. Sabemos que este mensaje, Padre, puede salvar nuestras vidas. Sabemos que si recibimos con mansedumbre la palabra implantada, ella puede ayudarnos, Señor, para perfeccionarnos. Te suplicamos, pues, bendito Dios, tu misericordia y que sigamos creciendo día tras día, Señor, hasta que podamos llegar a la perfección, a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, por favor, en esta noche. Ayúdanos, Padre, para que nuestras vidas sean dignas de ti, Señor. Sean vidas que demuestren que somos realmente hijos tuyos. Te rogamos por los tiempos tan difíciles, Padre, que estamos viviendo en este momento, Padre. Te rogamos que tú seas con nosotros, que nos ayudes, que nos fortalezcas. Como iglesia, Padre, que nos ayudes para que sigamos mostrando la luz de tu Hijo Jesucristo en nosotros y para que sigamos esparciendo por doquier las bellas palabras de vida. Padre eterno, te rogamos por nuestros hermanos que han estado enfermos. Sé con ellos, Señor eterno. Ayúdales, fortaléceles. Dale, Señor, el aliento en sus cuerpos para que también ellos puedan responder convenientemente, Señor, a las enfermedades. Te rogamos también, bendito Dios, por nuestra hermana Rosy Mar Hernández, por los hijos de nuestra hermana Trini, Padre. Te rogamos las necesidades que ellos pudieran tener. Las conoces perfectamente, Padre. Te suplicamos por ellos, Señor. Te suplicamos por quienes se han enfermado y por quienes, eterno Señor, pueden enfermarse también, que están presentes combatiendo médicamente, Señor, estas enfermedades. Te suplicamos, Señor bendito, tu voluntad para con nosotros y que nos sigas dando, Señor, ese valor, esa osadía de poder predicar tu palabra, Señor, confiado, Señor, en que tenemos una morada eterna que nos has reservado, Señor eterno, para quienes aman tu nombre. Te suplicamos, pues, tu bendición y tu guía, y te pedimos que tú seas con nosotros en esta noche. Te lo rogamos y suplicamos, bendito Dios, por el nombre bendito y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar inicio. Les suplico que tenga ahí su Biblia para que podamos constatar que lo que se va a decir, hermanos, pues realmente armoniza con la palabra de Dios. Tengamos, hermanos, el mismo pensamiento que los hermanos berenses, cómo es que ellos escudriñaban cada día las escrituras para saber si esas cosas eran así. Entonces esa es la demanda que Dios hace, hermanos, sobre cada uno de ustedes que van a estar escuchando. La demanda que Dios hace sobre su servidor es que debemos de hablar, hermanos, no solamente la palabra, sino hablar conforme a ella, que armonice, que ensamble perfectamente. Déjenme entonces, hermanos, avanzar acerca de lo que hemos estado estudiando de la disciplina. La disciplina, hermanos, es un tema no solamente importante, no solamente necesario, es imprescindible que nosotros, hermanos, dependamos totalmente de lo que es la disciplina.
para que nosotros podamos, hermanos, crecer como iglesia, crecer como individuos, crecer en todos los aspectos. Si no hay disciplina, dígase usted, hermanos, en la casa, en los hogares, no va a funcionar, no vamos a cumplir con las expectativas que Dios tiene de nosotros. Si no tenemos disciplina, incluso en el mismo matrimonio, no va a funcionar. Si no tenemos disciplina como iglesia, por supuesto, no vamos a poder, hermanos, llegar a la medida que nuestro Padre Celestial espera que tengamos. Entonces, déjeme decirle que ya hemos visto por qué no funciona, por qué no llega, hermanos, a ser funcional lo que es la disciplina, por qué no se practica. ¿Por qué no se practica la disciplina? Y en primer lugar estuvimos viendo, hermanos, que nos da miedo. Déjeme refresco algunos puntos que vimos la semana pasada. Nos da miedo que la gente se vaya. Ya estuvimos hablando. Si usted quiere saber acerca de ese punto, le animo a que vaya al muro de su servidor, a la cuenta de Facebook. Ahí podrá encontrar usted ese video. Entonces, hermanos, nos da miedo en ocasiones que la gente se vaya y por eso no aplicamos la disciplina. Otra cuestión, otra causa por la cual no se practica, hermanos, es porque muchas veces nos da miedo volvernos impopulares. No queremos que la gente hable mal de nosotros, no queremos que la gente no se junte con nosotros, no queremos eso. Y es por ello que muchas veces no aplicamos la disciplina. Otras veces también, hermanos, no practicamos la disciplina, sencillamente porque sabemos que nos van a corregir también a nosotros. Si yo señalo que alguien es un mentiroso, es un ladrón, es un engañador, es un embustero, bueno, sin duda alguna alguien también va a fijarse, va a voltear hacia mí y me va a empezar a señalar también los errores, quizá voluntarios, que yo esté cometiendo. Hermanos, no es justificable aún así. Muchas veces no se practica la disciplina en la iglesia, hermanos, porque esperamos que alguien más lo haga. Note usted los pasajes que una y otra vez hemos mencionado, Mateo 18:15, Gálatas 6:1, hermanos, demandan que seamos nosotros los que nos damos cuenta de la falta, que tenemos que ir y hablar, hermanos, con nuestro hermano, porque le amamos, tenemos que hablar con nuestro hermano. Hermanos, otra cuestión también por la cual no se practica la disciplina es porque en ocasiones pensamos que es falta de amor. No le decimos al hermano porque creemos que es falta de amor. Es totalmente equivocado. Y otra cuestión más por la cual no se practica es porque en ocasiones decimos es que vamos a lastimar a los hermanos y no me gusta incomodarlos. No me gusta hacerlos sentir mal. Hermanos, no es por gusto. Es porque se necesita. En ocasiones, hablando de lo que nos gusta, hermanos, y lo que necesita, en ocasiones dicen algunas personas, es que no me gusta trabajar o ese trabajo no me gusta. Es porque se necesita también el trabajo, hermanos. Entonces, hay cosas, hermanos, que lejos de que nos gusten es porque se necesitan. Entonces, el primer punto, hermanos, de esta clase, de esta ocasión, es porque no nos gusta, hermanos, señalar o no nos gusta que se practique o practicar la disciplina porque nos vamos a meter en problemas. Sí, señor, nos vamos a meter en problemas. Mire, lamentablemente, hermanos, sabemos que cuando nosotros señalamos lo que se está haciendo incorrectamente, lamentablemente vamos a meternos en problemas. Entonces, tristemente, algunas personas, como no quieren estar en problemas, como no quieren estar en discusiones, como no quieren, hermanos, estar en ese estira y afloja, lamentablemente la decisión que toman es sencillamente no decir nada. No pueden ellos, hermanos, no quieren ellos decir algo porque saben que se van a meter en problemas. Pero realmente, hermanos, no es algo que nosotros deberíamos de hacer. No podemos ir por la vida, hermanos, mirando hacia otras cosas, mirando hacia las partes donde no se están cometiendo faltas. No podemos, no debemos, hermanos, simplemente, como decimos en México, hacernos de la vista gorda, hacer como que nada pasa, hacer, hermanos, como que simplemente todo está bien. No deberíamos. En el momento en que nosotros nos percatemos de que algo no está haciéndose, hermanos, no como a mí me gusta, sino como lo dice la palabra de Dios, hermanos, necesitamos entonces acercarnos a dicho hermano y preguntar, hermano, ¿qué está pasando? Déjeme entender, ayúdeme a comprender qué está pasando. Desde mi perspectiva estoy viendo esta situación. ¿Qué está pasando, hermanos? Mire,
En Efesios, espero que tenga su Biblia a la mano. En Efesios, en el capítulo 5, y en el versículo 11, hermanos, nos demanda la palabra de Dios que no solamente debemos, dice en el 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Note lo que está diciendo. No solamente nos demanda que no participemos. Freddy, no solamente no tienes que participar en los chismes, no solamente no tienes que participar en cosas pecaminosas. En Gálatas, hermanos, y en la misma carta se nos demanda varias cuestiones, hermanos, que no deberíamos de hacer. No solamente no deberíamos de participar activamente en esas cuestiones pecaminosas, sino que se nos demanda aún, hermanos, no solamente el no hacerlas, sino todavía el desenmascararlas. Necesitamos, hermanos, señalar las cuestiones que se están haciendo incorrectamente. Dice la versión de las Américas, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, desenmascárenlas, señálenlas, digan abiertamente, expónganlas, repruébenlas, corrígenlas. Es lo que la palabra de Dios, hermanos, está diciendo allí. Entonces, no solamente, hermanos, es incorrecto que yo las practique, sino que todavía, hermanos, Dios me demanda que yo las señale. Les he platicado de un video que hace tiempo vi, hermanos. Me ha dejado pensando constantemente sobre la injusticia que un maestro de universidad, la injusticia que comete al sacar a un alumno sin haber cometido falta alguna. Después de preguntarles a los que se quedaron por qué, para qué eran las leyes, para qué era la justicia, hermanos, y al darles ellos excelentes respuestas, la pregunta que al final el maestro les hace es: ¿y por qué no dijeron nada cuando yo saqué a su compañero Juan? ¿Por qué se quedaron callados? Este es el problema, hermanos. Las iglesias llegan a tener un ambiente, hermanos, tan triste, tan lamentable, hermanos, no por las personas únicamente, no por las personas, hermanos, que están practicando abierta, libertinamente las cuestiones pecaminosas, hermanos, dentro de la misma iglesia, sino que la iglesia llega a formarse tal ambiente por la gente que mayormente, hermanos, nos callamos, no decimos nada, y lamentablemente, hermanos, eso impulsa, coadyuva, ambientaliza para que el pecado florezca, hermanos, maravillosamente en la iglesia. Entonces, deberíamos de tener en mente que Dios, hermanos, en su voluntad es que nosotros señalemos, digamos, eso es incorrecto. Es incorrecto porque la palabra de Dios lo dice, no por lo que a mí me parece. Es incorrecto porque la Escritura así lo dice. Y eso no se tiene que hacer, no se debe de hacer. No tenemos que actuar de esa manera. Recuerde Efesios 5:11, hermanos, donde la palabra de Dios nos compromete, nos obliga al Espíritu Santo, hermanos, a que nosotros deberíamos de decir: eso es incorrecto. No nos cansemos, hermanos, de decir eso es incorrecto. Hermanos, a la luz de la palabra eso no está bien. Hermanos, la palabra de Dios dice que eso no es correcto. Busquemos el momento con el hermano, busquemos el espacio con el hermano, vayamos, visitémosle, sentémonos, hermanos, a tomar una taza de café. Hermano, vine a visitarlo, mire, tengo esa cuestión, hermano. Quisiera entender qué está pasando, o a lo mejor yo lo estoy comprendiendo mal, pero quisiera saber que usted me ayudara a comprender si es que realmente yo estoy equivocado. Preguntemos, ahora sí que vayamos, démosle el beneficio de la duda, hermanos, pero hablemos, porque quizá a lo mejor algo no estamos entendiendo nosotros, pero sí quisiéramos, hermanos, comprender. Otra cuestión, hermanos, que también debemos de comprender del por qué necesitamos decir que algo es incorrecto, hermanos. Lo menciona la palabra de Dios en Proverbios capítulo 9, del versículo 7 en adelante. Dice: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. En lugar de decir escarnecedor, hermanos, la versión textual dice al cínico. El que corrige al cínico se acarrea afrenta. La versión de Internacional dice al burlón. El que corrige al burlón se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Es cierto que en ocasiones, hermanos, cuando uno dice: hey, esto no está bien, ¿y a ti qué te importa? ¿Y por qué te metes? ¿A ti en qué te afecta? Hermanos, sí nos afecta. Sí debería de importarnos.
Dice el 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Entonces, la actitud, hermanos, de cuando nosotros se nos llama, bueno, deberíamos tener mucho cuidado, no actuar precipitadamente. Santiago capítulo 1 y versículo 19, hermanos, nos demanda que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardes en hablar, escuche y tardes en hablar, hermanos, y tárdese en airarse, tárdese en molestarse. Cuidemos, hermanos, lo que vamos a hablar. Si estamos enojados, cuidemos lo que vamos a hablar. Si el hermano me está amonestando, piense nuevamente que la forma más efectiva de afectar a alguien es no decirle nada. No decirle nada. Entonces, muchas personas sencillamente no quieren meterse en problemas. Así de simple. Debe de meterse en problemas. Si va a haber problemas por hacer las cosas que Dios nos demanda, bueno, qué lamentable que los haya, pero tenemos que cumplir con la perspectiva de Dios. Mire, respecto a esto, hermanos, a que no nos queremos meter en problemas, parte de todo ello, hermanos, también implica, hermanos, el que nos quedemos callados. El silencio pecaminoso. El silencio pecaminoso, hermanos, es un tema que su servidor ha hablado en otras ocasiones. Creo yo que lo he mencionado más de una vez, hermanos, lo que es el silencio pecaminoso. Lamentablemente, hermanos, muchas veces tendemos a callarnos sencillamente, hermanos, porque no queremos meternos en problemas. Y, hermanos, lamentablemente, eso del silencio pecaminoso, una y otra vez se sigue reproduciendo en una y mil iglesias. Hermanos, cuando en una iglesia no se practica la disciplina, sino que se es indiferente a lo que sucede, será una iglesia que no podrá desarrollar el carácter de los cristianos. No será una iglesia fuerte. Sobre todo, hermanos, no será una iglesia que agrade a los ojos de nuestro Padre Celestial. La iglesia, le voy a poner un caso. La iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, hermanos, sencillamente se cayó ante la situación de inmoralidad que se estaba viviendo en ella. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1 y 2 nada más, los voy a leer, hermanos. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra, ni siquiera se menciona, ni siquiera se conoce entre los gentiles, tanto que alguno, al punto que alguno, es el punto, hermanos, que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Pregunta el apóstol Pablo. Entonces, dice en la versión de las Américas, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo, note, el énfasis que pone la versión de las Américas, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido tal acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Hermanos, noten lo que está diciendo aquí la palabra. Los hermanos en Corinto sencillamente habían guardado silencio respecto a lo que estaba pasando. Era del manejo público. Todo el mundo lo sabía. Lo que estaban haciendo. Déjenme le digo lo que estaban haciendo la iglesia. Lo que la iglesia estaba haciendo ante esa inmoralidad, hermanos, era de tal forma, tan flagrante, tan evidente, hermanos. Pero nadie decía nada. Todo el mundo lo sabía. Todos sabían. Seguramente, hermanos, era uno de los temas recurrentes, de los temas frecuentes que se había en la iglesia, hermanos. Al punto, hermanos, de que, bueno, esta situación que se estaba viviendo ni aún se tenía, hermanos, en el mundo. Llega el momento, mire, y es preocupante, llega el momento en que en ocasiones, hermanos, la inmoralidad que se vive en las iglesias supera la que hay en el mismo mundo, tristemente. Y eso es, hermanos, algo que en ocasiones, peor aún, en la iglesia se calla. Es cierto, hermanos, miren, creo que en ocasiones estamos mal entendiendo los términos. Es la iglesia la que está en el mundo, hermanos, pero no es el mundo quien debe estar en la iglesia. No es así. Y lamentablemente, hermanos, sí es cierto, seguimos como iglesia estando en el mundo, pero lamentablemente en muchas iglesias el mundo, hermanos, se ha infiltrado
El mundo se ha metido de tal forma, hermanos, que la gente practica abiertamente, libertinamente, descaradamente, hermanos, lo que son prácticas inmorales y no decimos nada. No lo hablamos, no señalamos. Y eso, hermanos, no es correcto. Hermanos, ¿cómo se vería que un hijo tomara a la esposa de su padre? Quiero pensar, hermanos, que obviamente que es su madrastra, ¿verdad? Lo otro sería peor todavía, pero la actitud de la iglesia, hermanos, la actitud de la iglesia era un envanecimiento. La palabra envanecido se refiere a que se habían vuelto arrogantes, se habían enorgullecido, hincharse. Es lo que la palabra envanecer implica o significa o se usa en otras partes. Pero lo que debieron de hacer, hermanos, dice el apóstol Pablo, no debieron lamentarse, no debieron sufrir. La palabra lamentarse se refiere a llorar, hermanos, se refiere a gemir, se refiere a lamentarse, estar triste o estar de luto. Mire, ¿recuerda usted cómo es de que en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, hermanos, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran? Bueno, es la misma palabra que se utiliza para lamentarse. ¿No debieron lamentarse? El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Lloran y lamentarse es la misma palabra, hermanos. La misma palabra. Entonces, los hermanos, lejos de enorgullecerse, de hincharse, de inflarse, hermanos, debieron lamentarse, debieron de llorar, debieron de sufrir con el hermano que estaba pasando semejante vergüenza. Pero no lo hicieron. Se quedaron, hermanos, callados. Eso es algo que no debió suceder. Eso es algo que no debe de pasar. Y cuando sucede, hermanos, lo peor todavía es, hermanos, guardar silencio. Desenmascare las obras de las tinieblas. Mire, hay otro caso también aquí de otra iglesia, hermanos. De otra iglesia que pues no hizo nada al respecto cuando el mal estaba dentro de sus puertas, hermanos. Y eso es lo que pasa con la iglesia en Tiatira. En Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 19, hermanos. Desde el versículo 12 hasta el versículo 17 se menciona, hermanos, perdón, desde el 18 hasta el 29 se menciona la iglesia en Tiatira. Bueno, el Señor, hermanos, el Señor Jesús, le escribe en el versículo 19 y le dice, yo conozco tus obras. Note cómo era la iglesia en Tiatira. Yo conozco tus obras. Me llama la atención porque la versión textual dice, yo sé tus obras. La traducción lenguaje actual dice, yo estoy enterado de tus obras. Estoy enterado de tu amor. Conozco muy bien tu fe. Estoy enterado de tu servicio y de tu paciencia. En otras versiones, hermanos, como la versión de las Américas, dice perseverancia. Es perseverancia, hupomone, la palabra que se menciona ahí. Estoy enterado de tu perseverancia, de tus obras, que tus obras recientes, dice, son mayores que las primeras. Que las obras recientes son mayores que la primera. Hermanos, el Señor Jesús conocía muy bien la iglesia en Tiatira. Sabía, estaba enterado. Mire, le dice abiertamente, yo conozco muy bien tus obras. Las obras recientes, lo que estás haciendo últimamente es más grande todavía que lo que estabas haciendo, Tiatira. Sé que estás creciendo en trabajo. Sé que no estás creciendo. Mire, hay muchas iglesias que lejos de crecer, en ocasiones se estancan. No crecen. Pero lo peor aún, hermanos, en lugar de crecer o de estancarse, es de crecer todavía. No decrecen, no avanzan, hermanos. Otras, hermanos, lamentablemente sí están decreciendo, ¿verdad? Pero la iglesia en Tiatira no. Este mensaje, hermanos, como predicador, para mí, cuando yo leo, hermanos, acerca de la iglesia en Tiatira, debo comprender, hermanos, que, bueno, en ocasiones esto lo hacemos voluntariamente, hermanos. A los que nos hemos enlistado en el ministerio voluntariamente. Cada predicador, cada anciano, cada maestro, los diáconos, deberíamos de poner mucho cuidado en esto. Mucho. Mire, en ocasiones pensamos que el que tengamos más trabajo, el que la iglesia esté, hermanos, que tenga amor por las almas, que tengamos fe, es decir, convicciones, que defendamos la fe. Algunos, hermanos, sencillamente nos conformaríamos, nos exaltaríamos, que tenemos una iglesia servicial, una iglesia entregada, atentos a las necesidades físicas, espirituales. Hermanos, sencillamente, hermanos, pensaríamos que estamos muy bien. Nos jactaríamos seguramente que el trabajo que ahora tenemos es más abundante.
del trabajo que hacíamos, ¿no? Pues antes, cuando hace un año logramos tantas metas, pero ahora estamos logrando muchas más, vamos muy bien. Déjeme le digo, hermanos, que ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, esto no era suficiente. Para muchos predicadores probablemente sería más que suficiente, probablemente satisfactorio, pero para nuestro Padre Celestial, para nuestro Dios, para el Señor Jesucristo, no lo es. Porque dice luego, hermanos, en el versículo 10, en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tengo esto contra ti. Tiatira era una iglesia servicial, amorosa, era una iglesia perseverante, era una iglesia firme en su fe, pero toleraba lo que no debería. Era una iglesia tolerante. Toleras el pecado. La palabra tolerar, hermano, se refiere a que la iglesia permitía, dejaba. Tú permites que suceda esto, tú dejas que suceda esto. Y no estaba trabajando en ella. Podríamos decir que la iglesia estaba haciendo un excelente trabajo hacia lo externo, pero en lo interno tenían muchas cosas o algo de lo cual deberían de hacer. La iglesia toleró. Sencillamente. Hermanos, Efesios 4.5, Pablo en Efesios 4.5, el Espíritu Santo en Efesios 4.5 nos dice que debemos de decir la verdad en amor. Sí, pero diga la verdad. Censure la verdad. En el 5.11 mencionábamos que debemos de desenmascarar las obras infructuosas, estériles de las tinieblas. Necesitamos, hermanos, amados hermanos, esforzarnos por mantener pura a la iglesia de nuestro Padre Celestial, a la iglesia, hermanos, de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Necesitamos hacer eso. Muchas veces la gente somos como cristianos, tardos, hermanos, para actuar de esta manera. No debería pasar en las iglesias. Hermanos, Dios nos lo va a demandar. Mire, en ocasiones, hermanos, otra causa por la cual no se practica la disciplina, no solamente, hermanos, no solamente es porque no queremos meternos en problemas, no solamente, hermanos, es porque preferimos guardar sencillamente silencio. En ocasiones también es por falta de comprensión. No comprendemos muchos aspectos acerca de la disciplina. Hermanos, hay quienes piensan que cuando nosotros actuamos en las vidas de algunos hermanos que llegan a estar en desorden, que llegan a no comportarse como deberían, muchos dicen es que es invadir la vida privada de los hermanos. Muchos es lo que dicen, es invadir la vida privada de los hermanos. Es la intimidad de la familia, la intimidad del matrimonio, la intimidad de ellos, ¿verdad? Y nosotros no deberíamos de involucrarnos o de intrometernos. Hermanos, pero ¿debería la iglesia meterse en mi vida? ¿Debería intervenir la iglesia cuando mi conducta, hermanos, no es la apropiada? ¿Debería meterse la iglesia? ¿Deberían de meterse los hermanos cuando yo y mi esposa o mi esposa y yo, como usted lo considere, nos estamos dando hasta con la cacerola, hermanos, y nos estamos dando con todo y estamos haciendo y más bien deshaciendo de nuestra casa? No nos queremos comportar, hermanos, o cuando nuestros hijos mismos no tienen el comportamiento debido, hermanos, dentro de la misma iglesia. ¿Debería de meterse la iglesia? ¿Realmente es correcto que se meta? ¿No es algo personal? Bueno, déjeme le pregunto. ¿Sería personal? Los casos que hemos mencionado, ¿sería, hermanos, algo personal o de la primera carta a los Corintios capítulo 5? ¿No era algo personal? Por supuesto que lo era, hermanos. Por supuesto que era algo personal. ¿Se metió a la iglesia? No. No se metió. ¿Hizo bien la iglesia? No. Pablo les dice, ¿no debieron ustedes haber juzgado a tal persona? Bueno, Pablo, pero son cuestiones personales.
debieron de haber hecho esto. Ustedes debieron de participar en ello. No jactarse, no enorgullecerse. Ustedes, dice, debieron de haber juzgado a tal hermano que se ha expulsado de la iglesia. Hermanos, ¿en qué nos conviene cuando la gente tiene una mala conducta y no quiere corregirse? Son mal hablados, son blasfemos, son personas viciosas, son personas borrachos y no quieren corregir su vida, y aún así vienen, hermanos, a la iglesia, a las reuniones de la iglesia, y todavía dicen soy cristiano. ¡No! Tenemos que censurarlo, tenemos que hablarlo, pero es que son cuestiones personales. No entiendo yo ese comentario. ¿Cómo que son cuestiones personales? Es más, hermanos, cuando llega a haber problemas entre dos hermanos, ¿no debería hacer algo la iglesia? No entiendo cuando la gente dice, es que son problemas personales. Bueno, ¿y eso qué? Son problemas personales. ¿Y eso me exenta a mí de participar? Cuando un hermano le roba a otro, ¿yo no debo de hacer nada? ¿No debería yo de formar una postura respecto a eso? ¿No debería yo de tener una conducta respecto a eso? ¿No debería yo de hacerlo, hermanos? ¿No dice algo acerca de eso la palabra de Dios? Si mi esposa, si yo ofendo a mi esposa y la iglesia lo sabe, ¿no deberían de hacer algo? ¿O el hermano que lo sepa, no debería de hacer algo? Pregunto yo. Mire, hay un caso en la iglesia en Filipos, hermanos. Había dos hermanas que no se llevaban bien. En la carta, en el capítulo 4, en el versículo 1, hermanos, Pablo les dice así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. El 2, note usted, subráyelo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermanos, luego fíjese lo que dice en el 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Note que la hermana Evodia y la hermana Síntique no se estaban llevando, no estaban llegando a un punto de acuerdo. De tal forma, hermanos, que bueno, llegó al conocimiento de Pablo que tenían problemas las hermanas, y le dice a este hermano, no sé quién hermano, no se sabe quién hermanos, qué hermano era, pero le dice, hermano, te encargo que les ayudes. Probablemente era el que llevó la carta, probablemente era el predicador o alguno de los ancianos, no sé. Pero le dice, hermano, te encargo que les ayudes. Te las encargo, hermano, participa, hermanos, pero ¿cómo podríamos decir? Es que es personal, hermanos, ese pensamiento demuestra ignorancia de la palabra de Dios. O cobardía, no queremos meternos. Pero cuando hay un problema, hermanos, entre hermanos, piense por favor, dos de sus hijos tienen problemas. Dos de sus hijos tienen problemas. Son problemas personales. ¿Usted como padre no se va a meter? Dos de sus hermanos tienen problemas. ¿Algún malentendido? ¿Alguien se aprovechó de la confianza del otro? Son problemas personales. ¿No se va a meter por eso? ¿No debería de hacerlo? No se está comprendiendo, hermanos, lo que es la disciplina. No estamos entendiéndolo correctamente. No. Debemos. El hecho de que sean problemas personales, hermanos, no nos excluye, no nos quita la responsabilidad de que participemos de esto. Necesitamos cambiar, hermanos, de pensamiento. Miren, en ocasiones los problemas, hermanos, que suceden muchas veces, sencillamente algunos hermanos no se llevan entre ellos, pero los demás nos mostramos indiferentes. Los demás no queremos participar en reconciliarlos. Y esto sucede, hermanos, incluso al grado de que haya congregaciones que no se llevan entre sí, y todo porque decimos es que son problemas personales, y no deberíamos de participar. Deberíamos de recapacitar, hermanos. Miren, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, del 9 al 13, hermanos, se menciona cómo es de que algunos hermanos lamentablemente no se estaban comportando como deberían. Y Pablo les dice, más bien les escribí, en el versículo 11, más bien les escribí que no se juntaran con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Así de simple. Hermanos, cuando sucede esto, supongamos que hay algún hermano
que es un fornicario. Está afectando a su matrimonio, está afectando, hermanos, su familia, y todo el mundo lo sabe. ¿No deberíamos de hacer algo? ¿Le agrada a Dios que yo no haga algo? ¿Quedo exento de la responsabilidad? ¿No me va a pedir cuentas Dios de eso, hermanos? Oh, es que es problema en el matrimonio, es problema de ellos nada más, son cuestiones personales. Hermanos, deberíamos de involucrarnos, deberíamos de participar y tratar de ayudar a nuestros hermanos. Probablemente en la iglesia tengamos una Evodia y una Sintique. Deberíamos de sentarnos con ellas. Deberíamos, hermano Evodia, venga, hermana, vamos a platicar. Hermana Sintique, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? No por hacer chisme, hermano, sino porque realmente queremos participar. Mire, rápidamente, ¿por qué no se practica la disciplina? No solamente porque no conocemos, no solamente, hermanos, porque nos da miedo, no solamente porque preferimos guardar silencio, no solamente porque no nos gusta meternos en problemas, sino que también, hermanos, en ocasiones no se practica la disciplina porque resulta que la hermana que anda, la Sintique que anda ocasionando problemas, es mi esposa. Ándale, es mi esposa. Y nada más, hermanos, yo aplico la disciplina cuando no le corresponde a mi esposa, o cuando no afecta a mi esposa, o cuando no son mis hijos, o no son mis padres, no es un familiar pues mío. Entonces sí lo aplico con todo lo que va. Pero a los demás no. A los demás sí, a mi esposa, a ellos no. Hermanos, cuando aplicamos la disciplina, hermanos, o no aplicamos, mejor dicho, la disciplina únicamente, hermanos, porque es mi familiar, estamos en un grave error, hermanos. Estamos practicando lo que a Dios, hermanos, le molesta. Lo que es el hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Hermanos, si realmente, imagínense qué tan sensato es esto. Alguna persona anda de chismosa, la corregimos. Mi esposa anda de chismosa, no la corregimos. Estoy ocasionando que mi esposa se vaya al infierno. Mientras que la otra persona sí tiene posibilidades de entrar al cielo. No debería de pasar eso. Necesitamos, hermanos, recapacitar. Tenemos que recapacitar. Mucha gente, hermanos, mucha gente solamente estamos dispuestos o están dispuestos a censurar lo que es, a lo que no corresponde a la familia, lo que no es de la familia. Pero si es de la familia, entonces ya no. Si es mi hijo, entonces ya no. Hermanos, apliquémosla, porque eso ocasiona, hermanos, más daño todavía a lo que es, hermanos, la iglesia. Quiero yo animarle para que recapacitemos. Si usted y yo estamos haciendo las cosas de una forma indebida, nos estamos callando ante la situación. En lugar de callarnos, hermanos, en lugar de censurarlos, nos estamos callando. Estamos pensando que no me va a afectar a mí. El hecho de que usted y yo no hagamos algo ya nos está afectando. Así de simple. Quiero yo animarle para que recapacitemos, para que busquemos, hermanos, la solución, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, quiero yo animarles, hermanos, para que recapacitemos y busquemos que la iglesia siga sin mancha, que la iglesia, hermanos, no sea ultrajada por gente, hermanos, que no comprende y no le interesan las cosas de Dios. Hermanos, gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias por estar sintonizando. Les mando mis saludos, hermanos, y Dios sea con ustedes. Tengo una grabadora, hermanos, para que si usted quiere el audio, repasarlo, con todo gusto se lo puedo facilitar. Hermanos, gracias y Dios les bendiga. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa